En primer lugar, cuando dice que no es bueno que el hombre esté solo, la palabra hombre no es la palabra que se refiere al varón, ish. Esa palabra vendrá solo al final del relato y vendrá justamente cuando aparezca Isha, ella, la mujer. Aquí la palabra que traducimos en nuestras Biblias como hombre es la palabra Adam. No significa el varón, qué curioso. Significa lo que hoy nosotros llamamos la persona humana. La mujer también entra en esta categoría de hombre. Entonces no es bueno que la persona esté sola. Así es como se debería traducir, ¿no? Al menos ese es el sentido de la palabra Adam, la palabra hombre, en este momento del texto. No es bueno que la persona esté sola, esté aislada. Voy a hacerle una ayuda adecuada, por lo tanto, esta ayuda que viene a continuación, dado que el hombre de aquí se habla no es el varón, la ayuda que viene enseguida no necesariamente es solo la mujer en este sentido sexual, ¿no? Sino es la creación del tú, la creación del otro, como enseña Martin Buber precisamente en este tratadito extraordinariamente bello de filosofía de la comunicación interpersonal, que es Yo Tú, publicado en México por el Fondo de Cultura Económica ya en los años 70, una obra fundamental para entender la antropología hebraica. Y entonces lo que está creando Dios es la alteridad, está creando el tú como espacio fundamental para que el yo rompa el cerco solipsista, este cerco que le asfixia en torno a sí mismo, que le fuerza a mirarse todo el tiempo el ombligo para descubrir el otro. Y en el descubrimiento del otro, encontrar las herramientas necesarias para el proceso de su propia humanización. El texto está diciendo mucho. En apretados versículos nos está poniendo todo un proceso y toda una interpretación del proceso de la humanización. En el proyecto de construirte hombre, porque no es que saliste acabado de las manos de Dios, saliste también tú incompleto, como toda la creación. En este proceso de construirte hombre, de colaborar en el proceso creador, necesitas del otro. Necesitas del tú para ser tú mismo, para que tu yo se desarrolle plenamente, una ayuda adecuada en este proceso de la humanización. Y entonces viene una desviación, un pequeño paréntesis, una distracción, digámoslo así, en el texto, porque Dios, en vez de crear ayuda adecuada para el hombre, pues se pone a crear cosas que no le sirven de mucho. Formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. Y entonces el hombre en el versículo 20 se pone a poner nombres a todos los ganados, a las aves del cielo, a todos los animales del campo, esta labor interpretativa, esta labor, la labor de la ciencia, en el fondo, y la labor del dominio, porque nombrar también es dominar para el pensamiento bíblico. Ahí están atrapadas en una sola categoría, la ciencia y la técnica. El fundamento teológico de esta labor del hombre, que no solo interpreta la realidad, sino que además la manipula, la transforma, la maneja, la conduce. Y sin embargo, en esta relación yo-mundo, que se realiza a través de la ciencia y de la técnica y a través del trabajo, el hombre no encuentra satisfacción. El hombre no se llena ni con lo científico, ni con lo tecnológico, ni con el trabajo. Lo dice el texto, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Y entonces, después de presentar cómo es insatisfactoria esta dimensión del mundo del trabajo, del amor vacío, de la relación del hombre con el cosmos o con el mundo, a nivel de dominio y de interpretación de lo real, es la ciencia y la técnica, cómo eso es importante, es fundamental para que el hombre se desarrolle plenamente, claro que sí, pero no es suficiente. Hace falta algo más a fondo, que realmente sea una ayuda para él, para su humanidad. Entonces viene el verso 21, que es muy simpático, y que la monjita que a mí me dio catecismo, de la que Dios en su infinita misericordia ya se habrá apiadado.
interpretaba este sueño que Dios mete a Abraham, este sueño, este sopor del que habla el versículo 21, nos decía esta buena monjita, la madre Dominga, ¿cómo se llamaban así los nombres? La madre Dominga. Y esta madrecita nos decía que era esta como una especie de anestesia para que no le doliera el hoyo que iba a hacer Dios para sacarle una costilla, ¿verdad? Lo primero lo anestesió, una operación tal cual, intervención quirúrgica para sacarle una costilla. Dios lo durmió primero, qué piadoso. Bueno, el sueño en el mundo oriental es toda una experiencia fundamental del hombre, porque cuando el hombre se va a acercar al misterio, cuando se va a acercar a la divinidad, no puede acabarlo con su mente, con su racionalidad, no puede abarcar ese misterio. Y entonces como que tiene como que desaparecer el hombre, ¿no? Sustraer su conciencia. Y entonces el sueño juega ese papel fundamental. También José, que tiene que entrar en este misterio de María embarazada sin su intervención. En el sueño es que Dios se manifiesta, en el sueño es que Dios revela el misterio de lo que está sucediendo en el corazón mismo de la historia. Y entonces acá Adán entra en este sueño porque se va a manifestar todo el poder de Dios, toda la inmensidad de Dios. Fíjense la importancia que tiene el otro. Incluso para quienes interpretaban este texto en clave machista, pues aquí la importancia que se le da a la formación de la mujer, a la creación de la mujer, es impresionante. Gracias, señor. Este preámbulo extraordinario, es como un gran proemio a la creación del mundo. Y entonces el hombre tiene que entrar en este estado. ¿Por qué? Porque Dios ahora sí se va a lucir, va a manifestar todo su poder, creando algo extraordinario, que supera a todos los animales, todos los ganados, todas las aves, todo lo que anteriormente había creado y el hombre había nombrado. Esto lo va a superar. Entonces el Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió, y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. Esa misma monjita nos hacía a los niños del catecismo contarnos las costillas a los varoncitos para que comprobáramos que teníamos una menos que las niñas. Primero, yo no sé dónde estudió anatomía esa monja. Y segundo, yo no sé qué artes mágicas tenía, pero que efectivamente contábamos una menos. ¿Cómo le hacía para eso? ¿Por qué la costilla? ¿Por qué Dios toma la costilla? Un gran maestro de Génesis, que es el pastor evangélico Gerard von Rath, dice, al explicar este acudir de Dios a esta parte del cuerpo del hombre para crear a la mujer, que no toma un hueso de los pies, porque entonces la mujer sería inferior, ni toma un hueso de la cabeza, porque entonces sería superior, toma un hueso de la costilla, que en hebreo también esa misma palabra que significa costilla, significa costado, flanco, lado. Es como si nos faltara un lado, como si nos hubieran cortado la mitad de nuestro ser. Y esa otra mitad, nuestro flanco, es el otro. Una bella explicación de Gerard von Rath. Pero hay una explicación también muy simpática de los judíos, que a mí me parece muy rica. Rashi explica que las costillas, eso pensaban los judíos, ¿verdad? Las costillas son como una caja que protege tres órganos fundamentales de la vida relacional humana. Ellos creían que las costillas servían para proteger el corazón, los pulmones y los riñones. Y estos tres órganos, en la manera de entender al hombre que tiene la Biblia, juegan un papel simbólico fundamental. Fíjense de qué lugar tan importante viene el otro. En primer lugar, el corazón. El corazón para la Biblia es el lugar de la inteligencia profunda. Hay dos tipos de inteligencia según la Biblia. La inteligencia práctica, que se tiene en la cabeza, que sirve para las cosas más simples de la vida, ¿no? ¿Qué zapatos te pongo hoy? ¿Qué ruta agarro para llegar a tiempo a la conferencia? ¿Qué sé yo? Esas cosas se deciden arriba, en la cabeza. Pero hay realidades que se deciden.
con una inteligencia mucho más profunda, que está en el corazón. Son las realidades que marcan para siempre la vida, que son un hito en la historia de una persona. Y me caso con esta chimuela, no me caso. Es una elección de vida fundamental, eso se toma con el corazón. No porque ahí estén los sentimientos, esa es la mexicana, no de la judía. No, porque ahí está la inteligencia profunda, la sabiduría. Allí donde el hombre se encuentra con la voluntad de Dios, la acoge y se somete a ella. Desde aquí, por ejemplo, el rey tiene que decidir si pacta la paz o si declara la guerra con el pueblo que amenaza las fronteras. Es una decisión capital que va a implicar la suerte de todos. Se toma con el corazón, no se puede tomar solo con la cabeza. El corazón es el lugar de la sabiduría. Y entonces, si de aquí procede el otro, quiere decir que yo no puedo alcanzar auténtica sabiduría si no aprendo a relacionarme con el otro y a recibir del otro. Claves fundamentales de salud. 2. Los pulmones. Los pulmones son el órgano donde reside el ruach. El ruach es este soplo, este viento que entra y sale del hombre y que le hace vivir, y que implica esta capacidad del hombre de trascender, de ir más allá, de no quedarse aplastado ante las dificultades de la vida, ¿no? Este ruach le impulsa permanentemente, es como una fuerza vital, que parece también al Neshama del versículo 7, ¿no? Este aliento vital que Dios insufla en las narices del hombre y el hombre comenzó a ser un viviente. Aquí es los pulmones, el receptáculo de este aliento, de este soplo, ¿no? Y por lo tanto es el espacio de la trascendencia. Si yo no me encuentro realmente con el otro, no este encuentro superficial al que nos acostumbramos en ciertas sociedades occidentales, ¿no? La realidad realmente funcional de la que hablaban los existencialistas ateos del siglo XX, ¿no? Las relaciones entre los hombres se reducen a su funcionalidad, ¿no? Y entonces no es que nos necesitamos fundamentalmente, nos cruzamos porque esto es funcional. Entonces sube al autobús y paga el billete, el boleto, y el chofer le lleva a su domicilio y ya está. Es una relación funcional. No es que usted se va a preocupar por la cuestión del chofer, basta, usted paga, basta. Son relaciones funcionales. Según Sartre, incluso la relación conyugal es mera funcionalidad. No, para el hombre bíblico, sin el otro, yo no puedo simplemente trascender. Quedo atrapado en las dificultades de la vida, quedo atrapado en el fracaso, quedo atrapado en la fragilidad, en la vulnerabilidad, en mi propia limitación. El hombre es un ser paradoxal, porque por un lado es limitado, claro que sí, es polvo de la tierra, ¿no? Pero al mismo tiempo está llamado y capacitado para ir más allá, para superar sus límites, para superar sus fracasos, a esta capacidad de trascendencia. Y esto reside en el ruach que entra y sale de él para provocarle a salir permanentemente de sí mismo. Los pulmones tienen que ver con eso. Y finalmente los riñones, que son un órgano bien importante para los judíos. En los riñones reside la pasión. Ahí están las pasiones, que no tienen connotación negativa para el pensamiento bíblico. Después los católicos le dimos connotación negativa y consideramos las pasiones negativas, había que combatir las pasiones, y refrenar las pasiones. De verdad tiene eso. La pasión, para el mundo bíblico, es la fuerza para enfrentar las empresas más titánicas, ¿no? Es aquello que necesitas para realmente sobreponerte de una tragedia. Es aquello que necesitas para comprometer toda tu historia, toda tu vida por un proyecto, por un sueño, ¿no? La pasión, sin pasión no se puede hacer nada. Con pasión es que uno se define por una persona, ¿no? Cuando un judío se declara una judía, no le dice como a la mexicana, te amo con todo mi corazón. Entonces le dice, la sabiduría, bueno, está bien. Pero si le dice, te amo con mis riñones, te está cayendo de goma. Ahora sí que hay pasión, ahora sí. Fíjense de dónde procede el otro, entonces, de estos tres niveles, de estas tres dimensiones. La sabiduría, la capacidad de autotrascender, de salir permanentemente de mis categorías. Y finalmente, la pasión. El otro alimenta mi pasión, alimenta la fuerza. Una fuerza que sí que brota de dentro, la traigo de los riñones, pero solo despierta esta fuerza cuando existe el otro en mi vida.
Las personas que no tienen un otro en su vida, no tienen pasión. No sé, habrán visto ustedes alguna tía amargada, ¿verdad? No tiene pasión, todo que no sé qué es, no tiene pasión, ya no tiene un otro por quién vivir, para quién vivir. Y hablé de su tía, pero podía hablar de su párroco, ¿verdad? No tiene pasión, no tiene por quién vivir, que es Cristo y que es su comunidad, sus fieles. Ahí con una flojera, los ritos, flojera él, doble flojera para el pueblo. La pasión es fundamental. Es fundamental para encender los corazones, es fundamental para emprender tareas que parecen imposibles. Esto procede de la relación con el otro. Es la importancia de la costilla. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. Bueno, empecemos por lo último, porque no tiene ningún sentido en español, ¿verdad que no? Será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. ¿Qué tiene que ver? En hebreo sí. En hebreo esta será llamada Isha porque de Ish ha sido tomada. Ish es varón, Isha es la mujer. Son términos totalmente emparentados, fonéticamente, y parece que incluso la raíz es la misma. Son términos muy oscuros y muy antiguos del hebreo bíblico. Algunas Biblias, en vez de esta traducción que yo les traje, que es la de la Biblia de Jerusalén, que es la menos hermana de las Biblias en español, algunas otras un poco más cursis, pero queriendo apuntar hacia la consonancia fonética entre el vocablo ish e isha. Por ejemplo, creo que era la doble cantera la que ponía: esta será llamada varona porque del varón ha sido tomada. Varona. Ahí se conserva toda la consonancia fonética, ¿verdad? Casi idéntico, varona a varón. Nadie dice, te presenta como varón, que se viene la varona, son términos arcaicos que no tienen ningún sentido usado, ¿no? Entonces ha desaparecido ese término. Otras Biblias, creo que la de Biblias Unidas, me parece, dice: esta será llamada hembra porque del hombre ha sido tomada. No, está muy bien. La consonancia fonética se conserva también allí, es prácticamente dos letras, lo que cambia nada más. Hembra de hombre, Isha de Ish. Tampoco se dice, ahí viene la hembra del señor González, que es eso, suena feo, de mal gusto, viene la hembra. Entonces, pues bueno, la Biblia de Jerusalén, para no caer en estos malos términos, pues prefiere dejar la confusión total, y entonces será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. Ahora, sin forzar demasiado la relación entre estos dos vocablos, Luis Alonso Shekel, un gran biblista católico que fue profesor del Bíblico de Roma por muchos años, un gran patriarca de las ciencias bíblicas del mundo católico, muy respetado también en las iglesias de nuestros hermanos reformados, explicaba muy bellamente la relación entre estos dos vocablos. Ish y Isha. Ish es un vocablo que termina en sí mismo. En cambio, Isha, además de que es el doble de Ish, con una A abierta, es casi que fuerza a Isha a volcarse hacia afuera. Isha es como si el otro no solo representa un desafío, no necesariamente del doble, ¿verdad? Hay esposas que parecen el doble del marido, pero no se refiere a eso. Hay maridos también que parecen el doble de la mujer. Tiene que ver con que el otro es más que yo. Es más en todos los sentidos. No que valga más. Es más de lo que yo creo, es más de lo que yo percibo, es más de lo que yo estoy dispuesto a recibir y a tolerar y a aceptar. Entonces, por eso el otro siempre es un reto que me fuerza a salir y a volcarme, como ese del vocablo Isha, que me vuelco rompiendo el estrangulamiento solipsista, ¿verdad? El otro siempre me fuerza a cambiar las estructuras. Las parejas que llevan 30 años, 40 años casados saben mucho de esto, ¿no? Cuánto han tenido que vencerse
para mantenerse vivos en el amor. Bueno, las parejas que se acostumbraban a vivir juntos porque ya no se aman, no entra aquí el asunto, pero las parejas que se aman, que tienen 40 años, 45 años de casados y que se siguen amando y que por lo tanto se siguen peleando. Sí, cuando no hay amor, no hay pelea. Siguen discutiendo, siguen chocando con la diferencia del otro y al mismo tiempo, cada día, haciendo esta opción maravillosa que es aceptar la diferencia del otro, integrarla, aunque es inintegrable, por supuesto, hacer este esfuerzo de integrarla en mi vida, de integrarla a mis categorías, de integrarla a mi manera de ver el mundo. Esto no es posible, pero al menos como esfuerzo, esto es lo que garantiza la comunión. Que ambos quieran integrar la diferencia del otro en su pequeño mundo, que siempre es inferior al mundo que el otro representa como desafío, ¿no? Isha, doble de Ish, lo que decía Luis Alonso Shekel, que me parece muy bello. Y entonces fíjense cómo aparece el otro como un reclamo fundamental para el pensamiento bíblico. Esta será llamada, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Primero, hueso de mis huesos. Los huesos son aquellos que dan consistencia. Sin huesos tenemos una gelatina ahí toda desparramada. Los huesos te dan consistencia, ¿no? El símbolo de la fortaleza, de lo que sustenta, de lo que sostiene, ¿verdad? El otro es esto para mí. Y eso debemos ser nosotros para el otro. Juan Pablo II, cuando hablaba del gran cáncer que significa la pobreza en los países del tercer mundo, hablaba con mucha fuerza y decía, por ejemplo, cuando presentó la solicitud de Rey Chávez ante la prensa, decía, los pueblos del tercer mundo, más que cualquier otro pueblo, porque esto es común a todos los hombres, pero más que cualquier otro pueblo, tienen esta enorme exigencia de permitir que la miseria del otro los desafíe a tal punto que los haga saltar de su butaca en la que cómodamente viven en la vida. Esa es la imagen fuerte. La miseria del otro tiene que ser de tal magnitud por mí descubierta, de tal manera hacerme sensible yo a esa miseria, que me tiene que hacer saltar de la butaca en la que cómodamente vivo la vida. Yo estoy llamado a ser sustento, yo estoy llamado a ser sostén, estoy llamado a ser hueso de los huesos del otro. Los pobres parecen no tener huesos. Los pobres, para la Biblia, son aquellos que carecen de lo más básico para la subsistencia. Aunque hay dos palabritas para decir pobres en griego, y que es penes y piptojos. Y cuando Jesús habla de los piptojoi, habla precisamente del extremo de la pobreza. No solamente es el pauper del latín, ¿no? que es el trabajador que fatigosamente pues, va saliendo adelante, porque carece de todo superfluo, pero no carece de lo necesario. Es el pauper, el pobre, según el pensamiento latino. En cambio, cuando Jesús habla de bienaventurados los pobres, la palabrita que ahí aparece, utilizada por Mateo y por Lucas, es tohoi, que es el extremo, es algo peor que ser pobre. Es un nivel más bajo que el pauper, es el nivel del indigente, del mendigo, del que ni siquiera tiene lo más básico para subsistir, que tiene que mendigar, tiene que hacer esto, con toda la humillación que esto significa, extender la mano para que alguien le sustente. Pues bien, el cristiano está llamado a ser sustento del pobre. Y ahí, perdónenme, pero ustedes y yo salimos reprobados. Nuestra iglesia sale reprobada en este sustento del pobre, con todas nuestras cargas parroquiales y todo lo que podamos hacer de caridad. Mientras no nos convirtamos cada uno a esta llamada perentoria de Jesús a vivir la caridad hacia los más pobres, saldremos reprobados. Y ahorita veremos las bienaventuranzas, pero eso no las traje. Pero vamos a terminar con el Génesis. Yo estoy llamado a ser hueso de los huesos del otro. El otro es hueso de mis huesos. Y esto le da un enriquecimiento extraordinario a la imagen, porque si yo solo me quedara con la idea de que estoy llamado a ser hueso para aquellos que carecen hasta de lo más necesario, y por lo tanto sustentar, sostener, cobijar, proteger, asistir a los que la sociedad ha marginado,
Parecería que desde lo alto, desde un cierto pináculo de virtud y de fortaleza, yo me inclinaría hacia estos miserables para elevarlos a un nivel mejor de vida. Eso no es la caridad cristiana. Esa es la caridad, la filantropía de los griegos, pero no es la caridad cristiana. La caridad cristiana, y aquí es donde viene una revelación interesantísima que después va a ser mucho más clara en el Nuevo Testamento, consiste en descubrir este que tiene medios y aquel que no los tiene, que ambos son hueso para el otro, también carne, pero ahorita vemos la carne, huesos de sus huesos. Quiere decir que sí, yo le tengo que sostener, yo le tengo que asistir, es mi obligación saciar el hambre de mi hermano, mi obligación, no es facultativo, es mi obligación. Pero además, esto no es solamente porque yo le sostengo, sino porque de algún modo, en esta oportunidad que Él me representa, que Él me ofrece de ser caritativo, de vivir el amor, de compartir los bienes, el destino, la suerte y la tragedia, en esta oportunidad que me representa la indigencia radical del otro, el otro se convierte en sustento para mí. Ese es el hueso que a mí me hace falta. Emanuel Levinas lo explica de maravilla, este teólogo de la Iglesia Ortodoxa lituana, cuando habla de la epifanía del rostro del otro, pero sobre todo del indigente, del pobre, del pequeño. Y esta epifanía se me manifiesta como auténtica revelación del misterio de Dios. Si yo no descubro a Dios en esta epifanía, por más que yo vaya a misa los domingos y ponga los ojitos en blanco a la hora de la consagración, yo no lo estoy encontrando en el misterio. Por eso no lo digo yo. Él nada más dice la realidad. Y esta epifanía del rostro, en la cual el hombre está invitado a descubrir al totalmente otro. Pero es en el rostro del indigente, en el rostro del miserable, en el rostro del pequeño. Entonces, volviendo a los huesos de mis huesos, efectivamente yo estoy llamado a ser hueso del otro, cuando el otro no tiene ni lo más esencial para vivir, el tojos del que habla el Nuevo Testamento, el miserable, el indigente. Yo tengo la obligación de ser para él sustento. Pero cuando esto lo hago, cuando esto sucede, ese pobre, ese miserable, se convierte en un sentido por mí insospechado, se convierte en hueso de mis huesos. Me permite auténticamente descubrir quién soy y vivir mi propia vocación a un nivel de una profundidad que nunca había soñado. El otro me sostiene con su necesidad. Yo le sostengo con mis bienes, con mi caridad, pero él me sostiene con su necesidad, con su vacío. Impresionante. Hueso de mis huesos. Pero también el otro aparece como carne de mi carne. Y la carne es esta dimensión de la fragilidad, mientras los huesos son el símbolo de la fortaleza, de lo que sustenta, de lo que sostiene. La carne es vista como signo de lo frágil, de lo débil, de lo voluble incluso, ¿no? Y el otro también es eso para mí. El otro es mi punto de siempre. ¿De qué se confiesa la mayoría de la gente? De problemas relacionales. Y no solamente a nivel de confesión. ¿A qué va uno al psiquiatra? Pues a que le enseñen a cómo vivir con la suegra que le tocó. O sea, es un problema relacional. Los problemas humanos tienen que ver siempre con el otro. Son muy raras las patologías que tienen que ver solo consigo mismo. Ay, que no acepto el tercer ojo que me tocó en la frente. Es muy raro que alguien vaya al psiquiatra porque se descubre monstruosos. Es muy raro. Normalmente vamos al psiquiatra, vamos a la intervención de ayuda, vamos al confesionario porque tenemos problemas con el otro. El otro es carne de nuestra carne. Es debilidad que clama nuestra debilidad. Debilidad que hace resonar la nuestra, que hace que se active la nuestra, ¿no? Un profesor que nos dio psicopatología de la religión, cuando estudiaba en el seminario, decía que una patología normalmente se engancha con otra patología. Hay personas que son tan enfermas que buscan personas enfermas y con esas se enganchan, ¿no? El masoquista responsable, las dos son patologías, ¿no? Pero más allá de lo patológico, siempre a nivel de fragilidad,
a nivel de contingencia, digamos, ¿no? de limitación. La carne del otro despierta la mía. Y muchas veces la despierta en un sentido negativo. Por eso es un área en la que el hombre está llamado a tener siempre la atención puesta. Porque ahí es donde se manifiesta nuestra intolerancia, nuestra incapacidad para vivir la comunión, carne de mi carne. Entonces el otro es este doble ámbito. Por un lado me sustenta, pero por otro lado es carne de mi carne. Aún sin dejar estas dos imágenes, digamos algo más. No es que es carne de mi carne, además de ser hueso de mis huesos. No es que, ay, gracias a Dios es hueso de mis huesos, pero ya ni modo, es carne de mi carne. Precisamente el ser carne de mi carne le permite ser hueso de mis huesos. Un poco en la línea que estamos yo presentando, motivado por Levinas, de cómo la necesidad del otro me da a mí la oportunidad de descubrir mi verdadera identidad, de verme a mí a una profundidad que no me veo hasta que no soy capaz de sensibilizarme por el rostro miserable que se me manifiesta. Cuando el otro se me manifiesta en su indigencia radical y esto me mueve, yo me descubro a un nivel que no me conocía. Entonces, además de eso, la carne como limitación permite que el otro sea integrado en la propia divinidad como elemento fundamental de la propia fortaleza. No sé si estoy siendo claro. Los límites del otro, sus defectos, piense usted, no sé, en una persona defectuosa de su familia. No me digan que no hay nadie porque ni la Sagrada Familia tenía miembros así. Alguien defectuosito de su familia, Y piense usted el trabajo que le cuesta, pues la convivencia diaria. Pero al mismo tiempo, si usted ha tomado buena leche, si viene de buena cuna, por mucho que le cueste los defectos, las miserias de su madre, de su padre, de sus hermanos, usted los ama. El día que hay un conflicto, el día que hay un problema, el día que alguno de ellos está enfermo, alguien los amenaza, usted salta como pantera para defenderlos, ¿verdad? Pero si estamos peleando con él el día anterior, sí, pero una cosa es que me peleé con él y otra cosa es que no lo ame. Es alguien irrenunciable de mi vida. Y entonces la carne remite a la fuerza también, remite al hueso, remite permanentemente al descubrimiento de cómo el otro me es posibilidad de sostén. No solo cuando me es hueso, cuando me fortalece en mi momento de debilidad, sino también cuando en su debilidad me permite a mí mismo hacer experiencia de fraternidad, experiencia de tolerancia, de caridad, de aceptación, de apertura. Es una beta que da para mucho, Emmanuel Levinas. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Es interesante porque aquí el hombre es invitado a romper con su pasado, que son su padre y su madre, para integrarse a un nuevo proyecto de futuro que se viene representado por el surgimiento del otro en la propia vida. Uno no puede, evidentemente, abrazar ese proyecto de futuro, único proyecto en el que él puede realizarse, porque entonces se encontrará con el hueso de sus huesos y la carne de su carne, con la ayuda adecuada que Dios le ha dado para que no esté solo, porque eso no es bueno. Solo eso sucederá cuando sea capaz de romper con el pasado, representados por el Padre y el Madre. Y capaz de romper con el pasado significa capaz de romper con la propia comodidad, con la propia instalación. La familia representa en el mundo laico, pero en todas las sociedades prácticamente, la familia es el ámbito de seguridad más esencial. Por eso también puede ser una gran idolatría la familia, Esta ideología de clan que muchas veces existe en las familias, la familia ante todo, ¿verdad? Y defender a los del propio clan, se puede convertir en una gran idolatría. Uno tiene que tener capacidad también de tomar distancia de la propia familia, como lo hizo Jesús, con su propia madre. Que allá afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan, ¿y quién se piensan ellos para venir a buscar?
La respuesta de Jesús en Marcos no es nada agradable. Después se la suavizaron a Mateo y Lucas, porque estaba medio feo, y Jesús le respondiera así a María. Pero en Marcos, ustedes ven a Marcos, ¡uy! Jesús no sale. Lo cual era una afrenta para la madre. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y volteando y mirando a los que estaban en coro a su alrededor, el que escucha la palabra de mi padre. Estos son mi padre y mi hermana y mi madre. Hay una nueva relación conmigo. Y no es la de la sangre, es la de la voluntad de Dios. El que viva la voluntad de Dios, ese puede presentarse como mi madre, como mi hermana. Que por un lado es un rechazo a su familia, pero por otro lado es una invitación. Si quieren seguir conmigo, ya saben por dónde entrarle, por la puerta del discipulado. La puerta de la sangre está cerrada. Y la grandeza de María, a mi modo de ver, entre otras cosas, está en que supo aceptar ese portazo en las narices, ya no entró nunca más por la puerta de la sangre y se convirtió en discípulo. Y entró por el camino de la fe. Ah, qué grande de María. Vamos al Éxodo. Tienen ustedes allí un texto básico, fundacional del judaísmo. Y tengo que echarlo rápido porque si no, esta parte va a parecer de un judío y no de un católico. Y si quiero tocar el evangelio, nada más así rápido como para ver cómo para Israel, en su propia historia fundacional, está la experiencia de un Dios que no soporta la injusticia. No la soporta. La injusticia es demoníaca. Es uno de los graves pecados que el hombre ha creado en la historia. La injusticia social. Dios le dice a Moisés en la teofanía de la zarza: bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores. Bien vista tengo, he escuchado su clamor. Dios no es indiferente ante el sufrimiento provocado por los tiranos de la historia. Que piense que Dios no se preocupa de esas cosas, que solo está pensando en cuántos pecados cometiste esta semana, está equivocado. El Dios de la Biblia es un Dios que está permanentemente afectado, digámoslo así, por la injusticia social. Y encolerizado por la injusticia social. Bien vista tengo la aflicción. He escuchado su clamor, el clamor que sube de mi pueblo. Este clamor que ellos expresan bajo sus opresores, ¿no? Pues bien, Dios no es indiferente. He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa que mana leche. Esa parábola invertida es fundamental en la teología bíblica. Dios que baja para después poder hacer al hombre subir, ¿no? He bajado para librarle y subirle a una tierra espaciosa que mana leche y miel. ¿Y cómo es que Dios ha bajado? La Biblia bajar, hasta donde sabemos, la Biblia no atestigua de que nadie haya visto bajar a Yahvé. O no cumplió, o precisamente este diálogo con Moisés es su bajada, como realmente se interpreta el texto del Éxodo. La bajada de Dios es a través de este libertador. Este es el signo de que Dios ha bajado y ha tocado con sus propias manos el sufrimiento de su pueblo, a través de su enviado, a través de su caudillo, a través de este que será su profeta, Moisés. A través tuyo lo libraré y lo subiré a una tierra espaciosa que van a leche. Esto está en el corazón mismo de la experiencia fundacional de Israel. Israel nace como pueblo de esta sensibilidad de Dios ante la opresión y este suscitar un profeta que saca a los oprimidos. Sin esto no hay éxodo, sin esto no hay promesa, sin esto no hay alianza, no hay tierra, no hay futuro. El futuro surge entonces, lo dice George Osu, el futuro surge cuando Dios decide intervenir en las opresiones de los hombres. Fíjense la definición de futuro interesante. Hay futuro cuando Dios decide tomar cartas en el asunto, en el tema de las grandes opresiones de esta noche. Entonces es futuro. Si Dios no manda un profeta, si Dios no manda un emisario, uno que se haga cargo de esos sufrimientos, de esas miserias, no hay futuro. Bienaventurados los pobres de espíritu. Dante, la carta magna del Evangelio según San Mateo.
No pretendo aquí hacer la explicación de todas las bienaventuranzas, pero sí decir algo que me parece que es muy importante. No se puede entender la predicación de Jesús de Nazaret y por lo tanto no se puede entender la espiritualidad cristiana, no es tal, sin esta referencia radical a la pobreza y a los pobres, que son dos cosas. Primero, la pobreza como una opción en la vida. El que no opta por esa pobreza no entra en el reino de los cielos. Jesús fue claro en eso. Tan claro como una parábola que la hemos querido adornar de mil formas, pero en verdad os digo que es difícil que un rico se salve. Antes pasará un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Eso. Entonces, para entrar al reino de los cielos se requiere una pobreza real, una actitud de desprendimiento de los bienes que se llama pobreza evangélica. El gran tema es discernir qué significa eso en el caso concreto para cada uno, pero que es un tema irrenunciable en la espiritualidad cristiana, lo es. No sé cómo le hacen los legionarios para enseñarles eso a los ricos, pero de alguna manera eso es lo que van a enseñar, ¿no? Si no le enseñas eso, pues están luchando para el evangelio, ¿no? Entonces, si vas a predicar a los ricos, pues empieza con Mateo 5, capaz que te quedas sin chamba la siguiente semana, pero ese día no mueres y ya vas a hablar del evangelio. Si no, ¿cómo vas a predicar? Bienaventurados los pobres, y Mateo añade, todos los exegetas están de acuerdo que es un añadido de Mateo, los pobres de espíritu. La versión de Lucas solo dice bienaventurados los pobres. Lucas dice eso, Mateo dice eso. Jesús, que dijo, quizás no importa, lo que importa es lo que dicen los evangelistas, porque ese es el texto que es normativo para la fe, es el que mueve la espiritualidad cristiana. Pero no son irreconciliables los dos textos, el de Lucas y el de Mateo, porque parece ser, al menos Dupont así lo piensa, también parece que Charpentier, que ha estudiado mucho a Mateo, Radermakers también, piensan que lo que ha hecho Mateo es una interpretación del macarismo que encontró en Lucas, que parece ser más cercano a la formulación primitiva, ¿no? Y por lo tanto a como seguramente lo habría dicho Jesús de Nazaret. Pero ese dicho de Jesús de Nazaret evidentemente es necesario interpretarlo. ¿Cómo puede Jesús llamar dichosos a los pobres? ¿O les está tomando el pelo? ¿O hay algo escondido en la pobreza que no se ve a simple vista? Porque si usted viene a una colonia pobre y le dice, ¡ay, qué felices que se les ve! La que vengan a la pobreza. Felices ustedes que están en la pobreza, no salen vivos de la colonia, no salen vivos. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús cuando llama felices a los pobres? En primer lugar, está revelando algo sobre la pobreza material. Y en segundo lugar, está abriendo un camino a lo que después se llamó la pobreza espiritual o la pobreza como opción de vida, ¿no? La pobreza material. Nunca me duda que Jesús pensó en esto en un primer momento. Y hay muchos textos en los que Jesús se está refiriendo simple y sencillamente a la gente que no ha hecho ninguna opción. Simplemente son los fregados de su tiempo, los explotados, los oprimidos, los que sufren. Y Jesús revela que de ellos es el reino de Dios. Es una revelación sobre la misericordia de Dios, sobre la opción partidista del Padre. El Padre los ha elegido a ellos, son sus preferidos. ¿Por qué? ¿Porque son mejores? ¿Porque son buenos? No, porque son pobres. Porque han sufrido la explotación de sus hermanos. Nada más por eso ya son preferidos del Padre. Independientemente de cuáles sean sus actitudes morales. Ya por ser excluidos de la sociedad, el Padre se siente atraído. Es lo que significa, bienaventurados vosotros, los pobres, de ustedes es el reino. Porque así lo quiere el Padre, no porque ustedes hayan hecho nada para ganárselo. A Mateo no lo dejaba del todo satisfecha esa manera de formularlo, y añade algo que era muy importante en su comunidad. Pobres con el espíritu. Y entonces, la pobreza en sí misma no es virtuosa, es objeto de misericordia. Y el primero que tiene misericordia por el pobre es Dios. Es la bienaventuranza de Lucas y tiene toda su vigencia. Bienaventurados los pobres porque ustedes son los elegidos de Dios. Ahí está la voz.
Y como son objeto de la misericordia de Dios, por eso son objeto de la misericordia de la comunidad. Que no pueden vivir otros sentimientos que los del Padre, si quiere ser comunidad de Dios, claro. Pero en Mateo aparece un elemento interesante. Pobres de espíritu, se puede traducir como tradicionalmente se ha interpretado los que optan por la pobreza, ¿no? O los que son pobres porque solo tienen su confianza en Dios. Desconfían del mundo, como decía el protestante Rudolf Bultmann, ¿no? Los pobres de espíritu son aquellos que, despreciando al mundo, han puesto su corazón solo en Dios. ¿Es una posible lectura? Sí, sin duda, cabe dentro del gran concepto que es este pobres de espíritu. Pero yo creo que es más atinada la interpretación que hizo Pablo VI, con muchas sencillas. Pablo VI, este profético pontífice del siglo XX, que tocando el tema de la bienaventuranza de los pobres de espíritu, dijo el Papa: son pobres de espíritu aquellos que permiten que la pobreza se apodere de su espíritu, de su conciencia, de su mente, de su preocupación, de su voluntad, porque el espíritu hace referencia en el texto no a las cosas espirituales, como después hemos interpretado reductivamente, ¿no? Sino todo el mundo interior del hombre, a toda esta capacidad con la que el hombre se constituye en una realidad refleja, en una realidad que toma distancia del mundo y puede por eso mismo comprenderlo y transformarlo. Esto son lo que llamamos las capacidades espirituales, por supuesto, la inteligencia, la voluntad, la memoria, esta capacidad analítica, pero también esta capacidad para tomar decisiones de cara a lo que uno observa e interpreta. Entonces, si el espíritu tiene que ver con toda esta interioridad, y ahí es donde se aloja la pobreza de la que Jesús hace el elogio, quiere decir que para Jesús, sus discípulos toman el tema de la pobreza como un tema esencial. Fíjense que es la primera bienaventuranza. De ahí se abre la puerta a todos los demás sufrimientos humanos. Los que sufren, los que lloran, los que tienen hambre, los que son perseguidos, los que tienen ansia de ser de justicia, ¿no? Y los que van a sufrir persecución como los antiguos profetas. Pero todo se desprende de que hemos hecho de la pobreza el tema fundamental de nuestra autoconstrucción. Perdónenme, pero yo eso no lo veo en nuestra iglesia por ningún lado. Ahora, el nuevo Papa que tenemos, muy simpático, carismático, está tocando el tema de la pobreza y de la austeridad, parece que está dando algunos signos interesantes de que él mismo es más austero que otros, no usa el pincel, está muy bien, todo eso está bien para caer simpático en los medios, pero ¿cuándo nuestra iglesia se va a definir realmente por los pobres? Yo lo pregunto. Nosotros como iglesia. ¿Y qué tendríamos que hacer para eso? No lo sé. No sé, decir barbaridades. ¿Me permiten decir barbaridades? Pues desmantelar el Vaticano, regalar todo aquello, todas esas riquezas, que no se venga a dirigir la iglesia desde Chiapas. Lugar de indios. ¿No? ¿Qué sería impensable? ¿Por qué necesitamos la Curia Vaticana? Digo, que no me voy a encargar nada, ¿para qué? Claro, a lo mejor no cabe esto, no procede, pero tenemos que ser mucho más valientes en la opción por la pobreza para nosotros y por la lucha contra la pobreza de quienes no la escogieron. Fíjense lo importante del tema. Para Lucas son los bienaventurados los que no la escogieron y hay que hacer todo por ellos para sacarlos de allí. Pero nosotros tenemos que escoger esa pobreza. El padre Chunchachoma, que dedicó su vida a los niños pobres, a los niños de la calle, él decía, un día le preguntó a un periodista de la revista Siempre, ¿cuál es la clave del éxito de su obra? Y le respondió, bueno, de éxito yo no sé si tenga éxito, pero yo he descubierto que yo no podía hacer nada eficaz por estos niños si yo seguía viviendo en mi comunidad religiosa bien cómodo, con mi autoestéreo y con mi sala cocinada y con la servidumbre que nos atienden los padres. Y después los sábados a ver qué hacemos con los pobrecitos miserables que estaban en los periódicos. Yo descubrí que yo no podía hacer nada eficaz por ellos
si yo mismo no compartía su suerte? Entonces, para sacarnos él de la calle, para sacarnos él de la pobreza, él se salió a la calle, él se hizo pobre. Es Teresa de Calcuta también. No es que la pobreza sea canonizada como un estado ideal, hay que luchar contra esa pobreza, pero la única manera profética, auténtica de luchar contra esa pobreza es asumir nosotros una vida pobre. Y en ese tenemos todo un camino por hacer, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestra propia vida personal. ¿Cómo destinamos nuestros bienes? ¿Qué hacemos por el que nos pide la calle? ¿Qué hacemos por denunciar las estructuras y los sistemas políticos que generan más y más y más pobreza? ¿Qué hacemos? ¿Dónde está el cristiano capaz de formular nuevos modelos? El cristiano capaz de presentar una alternativa a la sociedad, a los sistemas macroeconómicos, a los sistemas políticos. ¿Dónde está el cristiano que proponga el modelo de vida del Evangelio y que trate de instaurarlo en la sociedad? Primero porque lo ha encarnado en su propia vida y después porque cree que es la única solución. ¿Dónde está? Pues sí hay, claro que hay, algunos por ahí. Después digamos en algunas partes del mundo, claro que sí, siempre hay alguno que otro. Pero como masa, los 1.000 millones que somos de católicos, si viviéramos eso, ya les habríamos dado la vuelta a la página. El mundo sería otra cosa. Imagínense 1.000 millones viviendo en pobreza para sacarle la pobreza a nosotros. Nosotros estamos estarían felices de ver cómo 1.000 millones luchan por acabar con la pobreza del mundo. Pero mientras no nos convencamos de que esa es la página central del Evangelio, seguiremos haciendo circunloquios, y dando vueltas sobre un tema que a todos nos incomoda. Desde el párroco, de cómo administra sus limosnas, hasta el obispo, hasta el papa y hasta los reyes, su economía familiar. A todos nos incomoda el tema de las finanzas, a todos. Por eso Jesús puso el dedo sobre la llaga. Si quieren entrar en el reino de los cielos, háganse pobres. Los ricos no van a entrar, así lo dijo Jesús. Claro, cuando los discípulos dijeron, pero entonces ¿quién se va a salvar? Para nosotros es imposible. No, para Dios, o sea, hasta un rico se podía, si Dios hace un milagro, así como milagro, como excepción. Termino con un texto muy importante para dar pauta a sus preguntas, con un texto muy importante, que es una invitación a la confianza, porque esta invitación a la pobreza puede parecer presa de titanes, puede parecer algo imposible, a menos que seas un ridículo, a menos que seas un soñador, un bohemio, un lunático. ¿Cómo renunciar a la seguridad económica? ¿Cómo renunciar a la seguridad de la cuenta bancaria y del seguro de gastos médicos? ¿Cómo renunciar a esas cosas que hoy son tan esenciales en la sociedad? Jesús propone algo que es verdaderamente ridículo, pero pues parece que el Dios de la Biblia es más ridículo de lo que estamos acostumbrados a pensar. Empieza Jesús diciendo en el capítulo 6, para ustedes, reverso de la hoja: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. No hay de dos, no hay más que de dos sopas. O sirves a uno o sirves al otro. Por lo tanto, no podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? Claro. ¿Quién puede decir esto? Cuando llego a estas páginas del Evangelio, da ganas de decirle a Jesús, aquí exageraste. A ver, ¿Dios no paga mi renta? ¿Por qué me está diciendo? Aquí está diciendo esto. No se preocupen de qué van a vestir, con qué van a comer. De eso se preocupa vuestro Dios. Si quedan 5 minutos, como si está diciendo tonterías, menos. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Tú dedícate a cumplir el reino de Dios y su justicia, y Dios se encarga de tus cuentas. ¿Por qué no lo ponemos a prueba? Haga una quincena, déjame una quincena a Dios de prueba.
Yo me dedico a construir el reino, donde tú me has puesto, pero a construirlo de revés, a predicar el evangelio, a vivir en pobreza, a compartir con los pobres, a quitarte lo que creo fundamental para que ellos tengan lo esencial. Pero tú te encargas, Señor, de mis cuentas. Luz, gas, teléfono, internet, o sea, gacho. O sea, hoy en día que tenemos internet, o sea, Señor, ponte la época. Pongan la prueba. Yo lo he hecho, jamás me ha defraudado. Nunca lo he podido ganar con la mano tapada, con los dedos de la mano tapada por la puerta. Nunca. Me da más de lo que necesito, hasta me sobra. Me consiente demasiado. Lo he puesto a prueba más de una vez. El Señor siempre sabe el kit. Sí. No le gusta que le ganen a generosidad, a desprendimiento. Entonces, póngalo a prueba. Si no le funciona, deje usted el judaísmo, deje con el cristianismo, así, intégrese a una religión diferente, ¿verdad? Los budistas siempre están recibiendo gente muy simpática que quiera hacer yoga y renunciar a la carne, comer puras verduras. Está bien. Pero ya tiene usted una razón para renunciar al cristianismo. Dios no le cumplió lo que le prometió. Entonces le puede decir, ¿por qué te hiciste budista? Porque no cumples tu palabra, Señor. Hasta la fecha, nadie que haya cumplido el evangelio se ha quedado en la estacada. Nada. No existe un solo testimonio de alguien que haya dicho, yo cumplí el evangelio y Dios me abandonó a mi suerte. Muy bien, en 2000 años, a lo mejor usted abre brecha y escribe la primera página de una nueva historia en la infidelidad de Dios. Pero hasta ahora, Dios ha mostrado fiel a su palabra. Yo no sé si cumplí las expectativas del tema que están viendo, porque él tiene que ver todo esto con responsabilidad social. Yo creo que tiene que ver mucho, y lo quise plantear desde los textos bíblicos. Vamos ahora a abrir el foro para que si alguien quiere preguntar, reclamar o aventar jitomates, se pueda hacer. ¿Alguna pregunta, comentario, resonancia, duda o perplejidad? Todos han quedado bastante contentos, creo, con esta ponencia. Parece que por ahí no tenemos mucho tiempo, pero a ver, en una mano le vamos a dar 30 segundos para que lo formulen. Buenas tardes, padre. Buenas tardes a todos, hermanos. Sí, discúlpeme porque yo me reí mucho. Sinceramente es magistral lo que nos acaba de decir, pero yo reitero lo final. Yo tengo 1 año y medio tengo 6 años de viuda. Resurgí y desde que opté por la opción de decirle, sabes que yo trabajo para ti y tú me resuelves lo demás. Yo tengo una empresa, empleados, hijos, empecé de la nada otra vez, por mi historia que tuve, pero resurgí. Pero desde que yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Ok, yo trabajo para ti, pero tú me resuelves lo demás. Hoy por hoy sufro cada día 15 o cada semana porque tengo que ver la nómina de los empleados, de los meseros, de todo, y sin embargo mi asistente me dice, ay señora, ya esperamos el milagro, sí, y llegué. Y sigo pagando, no he dejado de pagar, y lo que usted dice, pues yo lo he vivido muy bien. Muchas gracias, felicidades.